El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 21 de agosto del año 2025. Días con muchas noticias que tienen que ver con el equipo azul, el equipo de los Millonarios. La frase del día. El matrimonio, don Steven, es como un corral. Los que están afuera se quieren meter y los que están adentro se quieren salir. Usted ya estuvo en el corral, ¿no? Por eso usted, pero nunca me quise salir, la verdad. Ya estuve en el corral. Ahora vuelvo a estar en el corral, pero tampoco me quiero salir. No, yo lo veo feliz en el corral, señor. Yo sí nunca me quise meter, ¿sabe? ¿No? Yo a mí me parece que el matrimonio no está bien inventado. Eso cuando a usted le dicen hasta que la muerte lo separe, Pero es que una usted- sentencia a cadena perpetua. Pero es que usted se lo puede inventar como usted quiera. No, de acuerdo. Usted De acuerdo, puede pero yo decir- estoy hablando de un sacramento sagrado. Ya, el para vestido quienes creen en blanco él. y todo lo demás, y hasta que la muerte lo separe. No, hasta que el amor lo separe. Cuando ya no hay amor, cuando ya hay un desgaste, lo natural es que usted no esté donde no pueda, ni quiera, ni lo quieran tener. Y así debe ser. En su Como le corta- pasó a David de Millonarios. Bueno, ya vamos a hablar de David de Millonarios. En su corta carrera amorosa, No, han no, sido no, más no las tan veces corta. en que lo han sacado o en que usted se ha salido. No, yo tengo que ser sincero y dejar los orgullos, César. Me han sacado la mayoría de veces. Siempre lo despiden a uno. Sí. Bueno. Sin justa causa, además, le quiero decir. Sí, señor. Sin ¿Ah, justa- sí? sí, sin justa ¿Está seguro? causa. ¿No protestó? ¿No puso tutela? No, porque es que ahí me vuelvo orgulloso y digo, bueno, listo, no quieren, pues yo me voy. Porque Bájese no lo del quieren a orgullo, uno. que el orgullo no sirve para nada. Pero es que ya de cuando- orgulloso se está lleno el cementerio. Pero ya cuando se acabó, entonces ahí uno puede No, sacar uno puede luchar al a menos veces dignidad, César. por cosas que valgan la pena. Bueno, don Steven, a esta hora, conferencia de prensa de Millonarios. Pero antes de hablar del tema Millonarios, le queremos recordar a todos los oyentes del Pulso, a los televidentes del Pulso, a la gente que nos ve en Red Más, en Canal 1, en YouTube, que nos sigue en Caracol Radio y en las diferentes plataformas, que uno de ustedes, un oyente, nos va a acompañar en la experiencia de Barranquilla en septiembre, con todo pago, tiquetes, alojamiento, comida, todo absolutamente pago, boleta. Para que nos acompañen en la experiencia de Caracol Radio, tienen que entrar a la página de Nissan Colombia. Sí, más que la página, la cuenta de Instagram de Nissan Colombia, como dice César, con doble S, Nissan, vaya ya, hágalo, aproveche, vaya ya porque usted dice, lo dejo para después y se le olvida. Entonces, Nissan Colombia, ahí va a ver los dos videos publicados sobre una camioneta espectacular que tienen, que es la X-Trail e-Power. Muy linda camioneta de Nissan. ¿Qué Además tienen que le cabe hacer? todo, la familia grande, los hijos, La talega de golf en el su perro caso. y las talegas de golf. Sí, señor. Interactúa con el video, lo comparte, comenta el video y lo comparte con sus amigos y con sus seguidores. Y entre la gente que más comente e interactúe con esos dos videos que están publicados en la cuenta de Nissan Colombia en Instagram, van a participar porque mañana ya tenemos ganador aquí en el Pulso del Fútbol. Mañana, o sea que atentos, ingresen a Instagram, a la cuenta de @Nissan Colombia y pueden perfectamente participar. Escribe don Rubel Franco, un abrazo para él. El amor es eterno mientras dura. Paulo Coelho, cuando uno habla del amor, todo el mundo se pone sentimental y se pone romántico. Bueno, don Steven, ayer David González en la conferencia de prensa a la primera pregunta respondió que ya los directivos le habían comunicado que salía del cuadro de los Millonarios. Correcto. Primero que todo me pareció una conferencia muy madura, muy responsable, muy Respetuosa. correcta, respetuosa, donde David González demostró lo que es. Un señor. Un señor, incluso a uno de los periodistas que le preguntó y le ratificó que si efectivamente ahora que ya estaba fuera de Millonarios, sentía, como lo había afirmado antes, que si las contrataciones habían sido buenas y las había aprobado. Lo que pasa es que sentí que el periodista que le hace la pregunta o le plantea el tema, lo que quería era tratar de llevar a David a que se desahogara y le echara la culpa a todo el mundo. Le puso una cascarita. Claro, y David muy inteligentemente dice, mire, yo incluso hoy que estoy saliendo, les digo, los jugadores que llegaron fueron porque yo estuve involucrado en la elección de esos jugadores y me parecían los mejores en ese momento. Pero
al final no fueron los mejores para Millonarios, ni pudieron reemplazar los que se fueron. Pero en ese Pero momento era la David. decisión Pero de dijo David. una cosa que es la que yo quiero destacar. Dijo David, hombre, lástima que ustedes no me vayan a poder conocer como debieran porque me voy. Pero la gente que me conoce sabe que yo lo que digo, lo digo con toda la sinceridad. Lo digo sin adornos y sin maquillaje. Y lo que dije, lo dije en ese momento y lo repito ahora. Eso demuestra la importancia de David González como ser humano y como persona en un momento muy complicado, porque lo que se vivió en el partido entre Millonarios y Unión Magdalena fue realmente difícil. Yo quiero decir una cosa. Siempre el resultado genera una sentencia. El resultado es una dictadura que atenta contra los procesos y contra las cosas buenas que puede tener un club. Uno como periodista tiene que estar cerca del trabajo de los técnicos y del desempeño de los jugadores internamente. Y a mí no me cabe la menor duda de que David González, como lo piensa la directiva, es un excelente entrenador. Y la intención con él era un proyecto a largo plazo. Lamentablemente hay circunstancias que se complican y que son difíciles de sostener, como la de ayer en el Estadio El Campín. Hoy don Luis Carlos Hurtado, Luis Carlos, no me tiene que mandar 50 correos para que lo lea. Tranquilo. Ya le dije que si me manda 50 me toca bloquear No. el correo suyo y eso es grave. Entonces me dice, buenas tardes, Cecitar y Steven. Paso a pasarle factura a Cecitar, que el lunes afirmó que David González no iba a salir de Millonarios. Cualquier seguidor de fútbol sabe que si un equipo no da resultados, el primero que sale es el técnico. Le quiero decir una cosa. A Gamero lo quisieron sacar y los directivos lo mantuvieron. Y hay muchos técnicos que, a pesar de las presiones, cuando son normales, los directivos lo sostienen. Y eso me parece muy bien y hace parte de la labor de un directivo. Tiene que estar por encima del pensamiento popular del aficionado, del hincha o del seguidor que va al estadio a acompañar el equipo. Antes de ayer, el convencimiento de la Junta Directiva de Millonarios, del doctor Enrique Camacho, de Gustavo Serpa y de toda la gente, era mantener a David Ospina. A David González. Pero cuando pasan cosas como la que pasó ayer en el Estadio El Campín, se agota el tiempo, se llena la taza, se vuelve insostenible y hay que tomar decisiones. Y empecemos, si quiere, Steven, aunque usted oyó toda la conferencia de prensa que sigue andando, donde están Enrique Camacho, el presidente de la institución, el Gato Pérez, que es el director deportivo y el responsable y encargado de las contrataciones, y Macalister Silva como capitán veterano del equipo. Tengo unos puntos para considerar que los analizaré con usted. Vamos a hablar de quiénes son los candidatos y en importancia los que más cerquita está, el que más cerquita está de llegar a Millonarios. Y ahora sí cuénteme qué pasó en la conferencia de prensa. Mire, le voy a citar una frase sobre el futuro técnico de Millonarios de Enrique Camacho. Abro comillas, nosotros no teníamos establecido una identificación de un futuro técnico de Millonarios porque estábamos apoyando al equipo del profe González. No estaban preparados. Sí. No teníamos identificado ningún tipo de técnico. Queríamos tener la oportunidad que el equipo se recuperara y en la medida de eso vernos obligados a tener esta situación no lo teníamos estipulado. Pero el técnico que llegue básicamente debe comprometerse con ganar títulos. Me parece poderosa la frase. Es decir, que quien llegue... Pero comprometerse es muy fácil. David lo dijo hace 8 días. Vamos a ganar el título. Un mes. ¿Tanto? Hace 15 como un días. mes. Dijo, vamos a ganar el título. Pero las cosas que lo no se diga el dieron y se entrenador. fue. Y todos querían que siguiera. Los directivos, los jugadores. Ayer los jugadores trataron de evitar que la decisión se tomara. Los jugadores más veteranos y más representativos del equipo. Pero a veces hay momentos en que la situación es insostenible, como lo reconoció David en la conferencia de prensa. Pero César, una cosa es que lo diga el entrenador, porque eso es popular, eso suena bien. De hecho, aquí le aplaudimos y vi que un sector de la hinchada le aplaudió que David tuviera la valentía de decir, yo vine aquí a una sola cosa y es a ganar la liga. Ya está. Pero otra cosa es que el presidente, en este caso el doctor Camacho, diga directamente, yo necesito es que el que venga acá gane título y listo. Chao pescado.
Sí, pero Porque, eso también es muy fácil decirlo, con todo respeto por el doctor Camacho. No sé. Fácil, no sé. claro. Un No equipo sé grande porque- siempre quiere títulos. Porque para sostener un técnico usted se puede basar en muchas ideas. No es que me saca jugadores jóvenes. No es que de todas maneras el equipo juega bien, tiene un estilo de juego bonito. No, es que él se adapta a las políticas internas del club. Y un montón de excusas o de argumentos que sostienen un entrenador. Aquí lo único, con lo que le estoy entendiendo al doctor Camacho con sus palabras, es que lo único que sirve para sostener al próximo entrenador de Millonarios va a ser que gane el título. Punto. Nada más, César. Pregunta, Entonces, si don hay un Steven. cambio de discurso, no lo tome tan a la ligera, que a mí me parece que aquí, con lo que No, se está viendo no, y se está viendo hoy, acepto- hay un cambio de Le discurso. acepto que hay un cambio de discurso. Lo que pasa es que, pues eso es medio carreta. Porque Ah, no si sé bien si es esta carreta, junta no directiva quería respaldar y mantener a David González por mucho tiempo, anoche lo sacó. Sí, Anoche le dijo, chao bambino, si te he visto no me acuerdo. pero en la Entonces, presentación todo de David, depende- en la presentación de David, usted no escuchó a Enrique Camacho decir, lo único que sirve acá es ganar el título. Pero sea David, ahora le pregunto, yo no escuché a Enrique Camacho decir hay que ganar el título. Pero no, si no, hoy pero aquí está Millonarios- la frase. Sí, está bien. está Debe bien. comprometerse con Sí, está ganar bien, títulos. eso está bien. Y puede hacer parte del cambio de discurso. Pero le pregunto, si hoy David González y Millonarios fueran tercero, cuarto, quinto, ¿usted cree que lo hubieran sacado? Pues por supuesto que no. Bueno, entonces ahí está dicho todo. No, Lo que pero, pasa es que a veces las pero es que el título no circunstancias se gana en la son- fecha 10 ni pero, 11. Pero Steven, a veces las circunstancias son más poderosas que las palabras. Y quiero explicar el tema. Ayer, y quiero empezar por la protesta de los hinchas de Millonarios. La de los zapatos. Ayer los hinchas de Millonarios protestaron como han venido protestando y como lo deben hacer, sin violencia. Sin violencia. No como protestaron los hinchas de Independiente y los hinchas No, de eso no fue Universidad de Chile. protesta. Eso fue vandalismo. Fue vandalismo, pero todo y delito. empezó por inconformidad con el equipo de Avellaneda. Pero bueno, ese es un tema que tocaremos un poco más adelante. El tema de los hinchas de Millonarios. Creo que ayer fueron muy inteligentes. Primero, La verdad, sí. porque no actuaron como atarbanes y vándalos, que muchas veces lo son, metiéndose a la cancha, generando caos y obligando al árbitro a detener el partido sin posibilidades de reanudación. Aunque se detuvo el partido. Se detuvo el partido y con razón. Me parece que ahí Ortega actuó bien, porque empezaron a caer zapatos desde la tribuna, una protesta que no se había visto en el mundo entero. La única vez que yo he visto que le tiraron un zapato a alguien fue al presidente Bush, una persona En una conferencia de prensa. musulmana, en una conferencia de prensa, porque la mayor ofensa para un musulmán es tirarle un zapato a otra persona. Esa conferencia fue vista en todo el mundo. Y ayer lo que pasó con Millonarios también le dio la vuelta al mundo, la protesta de los hinchas. Pero por lo menos los comandos no se metieron a la cancha. Y fue una protesta para que fueran oídos. Tenía un simbolismo. Y Tenía un fueron simbolismo y oídos. era, al final yo me demoré un poquito en entender cuál era el mensaje y vi ya en redes sociales algunos hinchas diciendo, pónganse en nuestros zapatos. Claro. Ese era el mensaje. simbolismo. El mensaje. Ahora, yo oí por ahí algunos colegas decir que la seguridad no funcionó, que lo uno, que lo otro. Una cosa es un zapato y otra cosa es un arma cortopunzante, un cuchillo, un puñal, etcétera, etcétera. De la barra de sur de los Blue Rain se metió un hincha a la cancha y lo controlaron rápidamente. Lo vi, uno de chaqueta negra. ¿Qué sucedía? Después de la protesta de los zapatos, estaba la posibilidad potencial de que se metieran a la cancha. Y por eso el árbitro prefiere resguardar a los jugadores, protegerlos, los manda al camerino y para el partido. Pero aquí tengo que felicitar a la Unión Magdalena, porque otro equipo que va ganando 2-1 se apega al resultado que le favorecía, Y dice que no se reanude. a la posibilidad de que no hay garantía, de que no hay seguridad y a la opción de que no se reanudara Aunque, el César, partido. Y me el Unión dicen- quiso jugar el partido, reanudó el partido y lo ganó en franca lid y muy bien. Aunque me dicen, César, algunas personas que estaban en las tribunas, que sí hubo algunas peleas, algunos conflictos pequeños dentro de las tribunas. Sí, es posible. Que fueron pero- controlados rápidamente, que no hubo heridos ni nada, pero que hubo unos impases ahí dentro de la tribuna que obligó también al árbitro a pausar para calmar los ánimos. Sí, nosotros no estábamos en el estadio, estábamos en la polémica. Obviamente que hablamos con personas que estuvieron en el estadio. Yo hablé con uno de los barristas que estuvo en la tribuna norte,
con los comandos y me contó el tema de los zapatos. Había toda una logística para generar una protesta y decirle a los directivos, mire, pónganse en los zapatos de nosotros, que somos los hinchas, los que pagamos la boleta, los que vamos al estadio, los que compramos los abonos y los que queremos un equipo mejor. Ahora, viene el segundo tema, el partido. No, el partido es horrible. Es un desastre. Es el peor partido que yo le he visto en Millonarios desde que yo tengo uso de razón y estoy en esta emisora. Mire, Millonarios un partido empieza muy mal. muy malo. Millonarios empieza ganando un buen gol de Beckham Castro y parecía que la mala noche iba a pasar, que por lo menos en el partido frente a Unión Magdalena, que era un rival débil, el primero en la clasificación del descenso, que tiene una nómina muy inferior a Millonarios, iba a ser superada por el equipo azul. Pero no, resulta que empata Sarmiento, que fue la superfigura, con un buen gol, habilitado por el VAR, una línea finita, pero el VAR lo habilitó y es gol correcto para mí. Y después echan un jugador de la Unión Magdalena y queda Millonarios con uno más. El partido se reanuda al minuto 51. Se había suspendido al minuto 54. Le dan 3 minutos más a Millonarios. Y le dan los 8 minutos de adición, más el tiempo del segundo periodo. Y Millonarios no fue capaz. Todo lo contrario. El Unión marcó el 2-1 y la oportunidad más clara de todo el segundo tiempo creo que la tuvo Unión Magdalena por el sector izquierdo. Porque Millonarios, salvo el remate de Vanguero y por ahí un cabezazo de Jordana, no tuvo claridad para superar al rival. Pero es que es impresionante y algunos me pueden llamar exagerado por lo que acabo de decir, que desde que estoy en esta emisora no he visto un partido de esos. Pero es que más allá de lo futbolístico, puntualmente de lo futbolístico, la entrega del equipo en la cancha. Terrible. Lo que usted decía hace 2 días, ¿usted le vio realmente capacidad de reacción a Millonarios ayer? Sí, yo no digo que fue una falta de actitud, pero era nerviosismo, no, ojo lo que estoy diciendo, capacidad de reacción de acuerdo, pero no se juntaron, lo dijo César, David en la conferencia de prensa. No entregaron, y aquí se lo compruebo con estadísticas, entregaron el balón en el tema de la precisión de los pases, de la mitad de la cancha hacia adelante, no todo el partido, sino de la mitad de la cancha hacia adelante, es decir, en fase ofensiva, la precisión llegó al 64%. Eso para un equipo como Millonarios es muy bajito, un equipo que está acostumbrado a tener porcentajes de entrega eficaz de entre el 80 y el 85%. Aunque en el último tercio, si uno está en el 65% está bien, en el último tercio. Pero le estoy dando el promedio de Millonarios de los últimos años, César. Sí. César, ha tocado el 80 y el 85% en la precisión en el último tercio. Y este equipo de ayer entregaba mal el balón en corto, en largo, los centros, César. Ayer la precisión fue el 69%. A mí no me parece mala, pero es que el problema no es la precisión en el último tercio. El problema es la eficacia. ¿Cuántas de esas pelotas que tocaron bien, digámoslo, tuvieron un sentido de posibilidad de gol para Millonarios sobre el contrario? Ninguna. Y los centros estuvieron mal. Entró el famoso Chocolo y la verdad es que... Lo intentó, pero lejos. Lo intentó, se le veían ganas, pero nunca encontró socios ideales para generar fútbol. A Millonarios lo vi muy pobre y yo entiendo por qué se da la decisión en medio de esta coyuntura. Ahora, yo también hubiera hecho lo mismo. Y yo le digo una cosa, Steven, si la Junta Directiva de Millonarios decide respaldar a David anoche y David no renuncia, en el próximo partido el riesgo de violencia y el riesgo de invasión y el riesgo de una protesta. Pero yo no creo que lo hubieran hecho por eso. Era evidente. Yo no creo que lo hubieran hecho por eso. Lo que vieron fue un equipo que no tenía reversa. Y es que no solamente lo digo yo. Ayer Arias, le preguntaron, Arias, ¿qué tantas opciones usted ve de darle vuelta a esto? Y él dijo, muy difícil. No, si seguimos jugando como estamos jugando, no lo volteamos. Entonces, si es así, la única decisión viable, razonable, era prescindir del entrenador lastimosamente. Pero ya les vamos a contar. Lo que hizo Arias en la conferencia de prensa, dio la cara y estuvo al lado de David González. Les vamos a contar lo que está pensando Millonarios en este momento
y cuáles son los candidatos para reemplazar a David González. Pablo Edwin Osorio desde Pereira, Jorge Luis Peralta desde Bogotá, Algemiro Obando desde la Unión Nariño, Luis Carlos Rojas desde Tres Cruces, sur de Bolívar, y Augusto Salamanca desde Chihuahua, en México. Usted tiene gente que nos está viendo, escuchando, y no solamente y eso, está participando de una votando. encuesta, pero todavía no vamos a dar a conocer la encuesta. Sí, pero mire, mucha gente coincide, César, en que el técnico David González se casó con una nómina de jugadores que no respondieron. Pero no solamente él lo dijo, el propio, que me pareció, yo nunca había escuchado a un jugador decir eso, el propio Arias ayer dijo, nosotros, todos los jugadores, nos tenemos que ir hoy también. Sí. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa. De Millonarios se fueron varios jugadores no porque el técnico quisiera que se fueran o porque la directiva quisiera que se fueran. Se fueron porque ellos se querían ir. Caso Montero, caso Falcao. Daniel Ruiz. Caso Daniel Ruiz. Y incluso Cataño. Caso Cataño, ¿no? Cataño se quería ir, sí. Vio una él oportunidad, quería de su vida en el fútbol Bolívar. internacional. Quería fútbol internacional, se fue a Bolivia, un fútbol menor al colombiano, y allá está en este momento. Y otro que se quiso ir fue Kevin Palacios, que también pues hace parte de un grupo de jugadores que no corresponden en su comportamiento y en su profesionalismo a lo que exige un equipo de primer nivel. 2 mensajes. Felipe Forero dice, Unión Magdalena solo ha ganado 3 partidos durante todo el 2025, uno de esos fue contra Millonarios. Y Hernán Ramírez dice, ojo con esto, que aunque se critique la nómina, equipos con nóminas iguales o más pobres tienen más puntos que Millonarios, como el mismo Unión Magdalena. Sí, es que la nómina de Millonarios usted la puede criticar todo lo que quiera. Critique todo lo que quiera la nómina de Millonarios. Y están en todo el derecho del mundo a criticar la nómina de Millonarios. César, ahora, nómina... no es indigna, como dijo un colega mío. En el fútbol colombiano no hay nóminas indignas, no las hay. Ni siquiera la del Unión Magdalena, que ya sabemos cómo la maneja don Eduardo Dávila. Esa nómina que es menor, que es una nómina barata y que no tiene la jerarquía de la mayoría de clubes en el fútbol colombiano, le ganó anoche. Pero sí hay nóminas de equipos que son incompetentes. Sí, eso es o sea, otra no cosa. no eso tienen la competencia. Sí, no son buenas. Exactamente. No son buenas. Son 4 las victorias de Unión porque ganó 1 ante el Real Santander en Copa. Y tiene razón Hernán Jiménez, porque usted dice, a ver, la nómina de Millonarios puede criticarla todo lo que usted quiera, pero César, esa nómina no es para estar en el último lugar, ni en el penúltimo, ni siquiera en el puesto 15. Esa nómina está para estar peleando dentro de los 8. Y lo dijo Jorge Arias, dio una demostración ayer de entereza, de liderazgo, de seriedad, de claridad. No se metió con rodeos cuando le preguntaron por algunos actos de indisciplina y jugadores en discotecas y demás. Dijo, mire, yo quiero decir una cosa cuando ya se había terminado la conferencia de prensa. Suelten ya a Neisser Villarreal, que es un jugador lleno de condiciones, pero ni siquiera está jugando. Y me parece que fue claro y fue absolutamente contundente. Bueno, don Steven, candidatos para dirigir a Millonarios. Han llegado cualquier cantidad de hojas de vida entre el primer tiempo del partido de ayer, porque ya empezaron a llegar en el primer tiempo, me imaginé, y la mañana de hoy antes de la conferencia de prensa. Candidatos en los que ha pensado Millonarios. Flavio Robato. Asistente técnico de Rubén Israel, si no me falla la memoria. Correcto, asistente técnico de Y un Israel. señor que le ha ido muy bien en Bolivia. Está dirigiendo Bolívar y tiene un excelente reconocimiento. Ya ha sido campeón allá y tiene un estilo de juego bastante interesante el Bolívar. Un técnico interesante, sí. Un técnico bueno, le va bien con Bolívar. Tuvo una salida en falso, por lo que fue muy mediático durante este año, que respondió con 2 piedras en la mano a un periodista. No sé si se acuerda de eso. No me acuerdo. Que le dijeron profesor y él dijo, no me diga profesor, que yo soy graduado en Europa y no sé si se acuerda de eso. Yo a David Mansur, cuando lo conocí hace 50 años, le dije, maestro, ¿cómo le va? Me dijo, a mí no me diga maestro. ¿Ah, no? Hoy tiene 95 años y cualquier persona que le dice, maestro, ¿cómo le va? No me diga maestro, yo soy David. No, pero él no le dijo que... Él sí se Robato no dijo, Robato dijo, le sacó los títulos. Sí, dígame director técnico, no me diga profesor. Okay. Recuerdo que fue muy mediático estos Lo más importante que hay en este mundo son los profesores. Yo estoy de acuerdo. Nada más digno importante que un profesor, por favor. Bueno, entonces, Robato, está Jorge Almirón, que acaba de salir de Colo-Colo. Lo sacaron de Colo-Colo por los malos resultados. Es un técnico de aspiraciones en equipos grandes importantes. Flojísimo técnico.
Hernán Torres. Ese Almirón no, César. Sí, yo tampoco veo Almirón. No, Almirón en Atlético A mí Nacional Lobato vino, me parece que es un trajo un candidato montón de interesante. jugadores que desangraron económicamente la institución. Después en España fracasó. Jugadores que no eran la gran cosa y vinieron acá a ganarse las fortunas de la vida. Terminó perdiendo una final ante Deportes Tolima. Ese equipo, la verdad es que no jugaba bien, pero pues llegó a una final. Bueno, tercer Y en, candidato. y en Colo-Colo, en torneos internacionales, ha hecho el ridículo. Sí, señor. Tercer candidato es Hernán Torres. Hernán Torres Me encanta. está en los Estados Unidos, está en Fort Lauderdale, va a regresar esta noche a Colombia y tiene todo arreglado con el Real Cartagena. Ya hay contactos con Torres, por Pero supuesto. venga, todo y no todo. Si usted no ha firmado el contrato, entonces no tiene nada. César. No, pero está arreglado. Ya le Pues dijo hay un- Hernán hay a un la gente acuerdo del de Cartagena, palabra, pero yo mientras dirijo no el firme- equipo, ya hay un acuerdo, pero evidentemente no hay firma todavía. Y yo sí le digo, Hernán es un tipo que tiene en su corazón a Millonarios. Si hoy lo llamase Millonarios, por más que tenga algo acordado con Real Cartagena, se viene a Millonarios. Sí, hoy hablé con Hernán Torres. ¿Ah, Hablé sí? hace un ratico con Hernán Torres, ya ¿Qué le dijo voy a Hernán? contar lo que me dijo. Ahora, en Millonarios es el nombre que más gusta. Tenemos una encuesta que pusimos desde las 12:30 del día, un sondeo en YouTube con los 3 candidatos que están más analizados en este momento. Surgieron otros nombres. El de Polilla da Silva, por ejemplo, que fue ofrecido. El de Gustavo Quinteros, Grandioso técnico que técnico. estuvo hasta hace unas semanas en Gremio de Porto Alegre. Muy buen técnico. Que ha dirigido grandes equipos, pero es un técnico que en Colo-Colo se ganaba hace 3 años $1 millón, ahora lo quiere de nuevo Colo-Colo llevar y en Gremio acaba de cobrar $2 millones por temporada. Ex técnico de la selección de Ecuador, dirigió a Vélez Sarsfield con A Bolivia mucho también éxito. la dirigió. Bueno, a Bolivia sí. Yo creo que eso no le gusta mucho a él que se le mencione porque no Pero le igual fue en bien. Ecuador tampoco clasificó. No, de hecho él arranca muy bien, César. Los Sí. primeros 4 partidos invicto y ganando. 12 Y puntos de 12 y dijimos está clasificado. Cayó en Barranquilla con Colombia y de ahí no pudo clasificar y lo echaron. Y hay otros nombres, pero menores. Realmente los 3 que hemos dado y que están en el sondeo son los 3 que se analizan con más detenimiento por parte de la Comisión Técnica de Millonarios. Y son Flavio Robato, Almirón y Hernán Torres. Y por ahora Hernán Torres comanda 65%, 20% para Jorge Almirón, 15% para Flavio Robato. ¿Cuánto Almirón? 20%. Bastante. Pero Hernán los barre. Hernán Sí, tiene el 65%. Hernán Barre. Ahora, Hernán Torres tiene todo el perfil para la necesidad que tiene hoy Millonarios. Conoce el equipo, ya fue campeón, lo quiere la hinchada, es un hombre de temple, de determinación. Y le digo una cosa, es experto levantando, salvo lo del Cali, que lo del Cali era insalvable en ese momento, se quemó Pinto, se quemó De la Pava, se quemaron varios, pero salvo ese caso, Hernán siempre levantó equipos en crisis. Sí, hoy hablé Siempre. con él y me dijo, porque le pregunté, le dije, de pronto hay equipos que en un determinado momento necesitan mano dura y necesitan ser fuertes en la dirección. Y dijo, mire, a mí toda la vida me han encasillado dentro de ese grupo de técnicos de mano dura, fuerte. Yo simplemente soy claro y directo. Yo no meto mentiras. Si tengo que decirle algo a un jugador, se lo digo. Si tengo que exigirle en la cancha a un jugador, le exijo. Pero cuando toca aplaudirlo, darle un abrazo y una palmadita en la espalda, también se la doy. Pero aquí a uno lo encasillan y lo estigmatizan de una manera radical y así se queda por sécula seculorum. A mí me encantó lo que me dijo, y qué pena hablar en primera persona, pero conversé con él hace muy poquito, por ahí un mes, en AS Colombia. Y él dijo, mire, es que los jugadores hoy en día, uno les dice, el entrenamiento comienza a las 8. Y el que me llega a mí a las 8:03, le digo, mijo, era a las 8, se puede retirar. Sí. ¿Y usted le parece malo eso? No, me parece bien. Está La disciplina perfecto, es fundamental. la disciplina es fundamental, ¿Qué tal César? que nosotros llegáramos a la 1:05 al pulso? No, pues ya no estábamos Usted acá. llega a las No, yo llego... 12:59:30, pero llego antes de que comience el programa. Pero usted tiene que llegar puntual. Entonces, eso era lo que me decía Hernán, que por eso muchos jugadores le armaron alguna vez, nunca dijo sindicato ni nada, pero que le armaron su problema, que uno de ellos incluso, en el Deportes Tolima, fue donde el senador Camargo y le dijo, venga, es que me están poniendo a trabajar doble jornada, el profesor me está poniendo a trabajar doble jornada y yo me voy a lesionar, le dijo al senador Camargo. Sí. Y le dijo el senador Camargo, hágame el favor y me llama Hernán Torres. Llámelo ya, lo quiero aquí. Y entonces pensó Hernán que le iba a regañar. Y le dijo, ¿que usted lo está poniendo a él doble jornada?
póngalo a trabajar triple. Y Pues- ese fue Pues el la verdad respaldo es del que senador. mirando lo que le conviene a Millonarios, ojalá fuera Hernán Torres. Le pregunté por qué solo duró 3 meses en el Deportivo Cali. Y me dijo, porque es muy difícil en un equipo cuando uno pone el pie en el acelerador y otros están poniendo el pie en la reversa. Así es muy, muy complicado. Y le pregunté, si lo llega a contratar Millonarios, ¿usted aceptaría? Y dijo, me encantaría, me iría Sí, de una sí, al sí. cuadro embajador y me tocaría ofrecerle disculpas a la gente del Real Cartagena. Me parece muy lindo porque además yo creo que es una reivindicación de Hernán con él mismo, porque él me decía, yo hubiera querido durar más en Millonarios por el resultado que tuve, por el éxito que tuve, y después como que, después de él llegó Lillo, ¿no, César? Después de Hernán Llegó estuvo Lillo, sí. Y Lillo eso fue llegó. como medio aparatoso la No, lo salida de de Hernán. Lillo, sí, porque Hernán Torres primero había sido campeón con un rendimiento del 60%. Sí, sí, ¿Usted sí. sabe cuál fue el rendimiento de David González en el semestre pasado con Millonarios? Tuvo que haber sido alto. 60.3%. Pero lamentablemente Es que hubo un partido en que lo sacó de la estuvo final. un partido de estar en la final. De la final. Ahora, Torres es semifinalista de la Copa Suramericana. Es finalista de la Copa Betplay. Sí, sí, sí. Y después las cosas no se dan en el campeonato, entra a los cuadrangulares pero le va mal y sale del equipo de los Millonarios. Hernán Torres llega cuando había adquirido la posibilidad de acciones de Millonarios Amber, que es la empresa que hoy lo tiene en cuanto a la parte accionaria. Mire, a propósito del Deportivo Cali, el Cali va a tener mañana una asamblea extraordinaria obligatoria para los socios con el tema central de la aprobación de conversión y proyecto de estatutos. Cuando se habla de conversión, es la migración de una entidad sin ánimo de lucro a una sociedad anónima, para que pueda llegar el inversionista que dicen que está listo desde hace O rato, sea que mañana es el día D. pero que no ha podido llegar El día oficialmente. definitivo. Correcto. Y ahí se va a exponer la propuesta del grupo guatemalteco, que es el grupo inversionista. O sea que hay una buena noticia para el Cali en ese sentido. Y el Sunderland, usted ayer hablaba de la oferta por John 28 Lucumí. millones de euros, César, por John Lucumí, que en este momento está en Italia. Bueno, no ha llegado a los 30 que pide el Bologna por John Lucumí, pero ya la Gaceta de los Sport dice hoy que a esa cifra se va a llegar con bonos y que seguramente el Bologna va a aprobar la venta de John Lucumí para el fútbol de Inglaterra. Una pausa y seguimos en el pulso. Escribe don Josué Suárez. No le gusta para nada la labor de Ricardo El Gato Pérez en Millonarios. Dice que él no solo hubiera sacado a David, sino también al Gato Pérez, y que no quiere técnicos ni paisas y no le gusta Hernán Torres. Escribe Pero Sebastián entonces, Incapié. ¿qué, Guardiola? Dice, me permito escribirles con motivo de la reciente sanción impuesta a Independiente de Avellaneda. No, don Sebastián, no hay ninguna sanción todavía de Conmebol a Independiente de Avellaneda. Hubo un face news por ahí que publicaron algunos colegas, pero no hay ninguna sanción. La Conmebol ha expresado su repudio y condenó lo que pasó en el partido, una pelea en las tribunas salvaje entre hinchas de uno y otro. El partido se suspendió a los 48 minutos, iban 1-1, había ganado Colo-Colo 1-0, Universidad de Chile 1-0 en Chile, y se armó una trifulca tremenda. A propósito de eso, en el 2015, a Boca Juniors lo sacaron de la Copa Libertadores y lo obligaron a jugar 8 partidos sin público porque algunos hinchas le echaron gas pimienta en el túnel, usted lo recuerda, a los jugadores del equipo contrario. ¿Y a qué se expone Independiente y Universidad de Chile con lo que pasó ayer? Primero, a que ambos sean eliminados de la Copa Suramericana, a multas altas, a 8 partidos sin público y a la prohibición de jugar torneos internacionales. Todavía en Sudamérica no se ha presentado, pero vale la pena decir que ante la manifestación de Gianni Infantino... Habló de sanciones Ejemplares, pero además fue con todo. Dijo, Es que él utilizó un término distinto. Sanciones ejemplares.
amplificadoras. Es que usted ya fue se la estaba palabra, metiendo no, es la palabra en un correcta. lenguaje bastante sofisticado. Fue la expresión correcta de Gianni Infantino. Sí, dijo, condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta en Buenos Aires. La violencia no tiene cabida en el fútbol. Los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin ningún miedo. Y es lo más importante porque ya esta presión seguramente va a hacer que la Comisión Disciplinaria de la Conmebol opere en consecuencia. Oiga, le tengo otra noticia a propósito de Gianni Infantino, que Sí. viene tomando fuerza y The Guardian lo ha publicado. Y es que tiene una propuesta sobre la mesa Gianni Infantino. Evalúa hoy, dicen los medios de comunicación ingleses, particularmente The Guardian, que evalúa seriamente la posibilidad de organizar el Mundial de Clubes cada 2 años a partir del 2029. Maravillosa. Y además, en este momento... Como la del Mundial de Fútbol de Selecciones. Cada 2 años hubiera sido extraordinario. César, sería el bodrio de la vida. ¿Cómo va a ser el bodrio de la vida, hombre? La manera en la que nosotros esperamos con tanta devoción y ansiedad que pasen 4 años para un próximo Mundial es parte de la magia del Mundial. ¿Usted hubiera de fútbol. preferido ver a Messi, a Cristiano, a Zidane, a todos esos grandes jugadores en 3, 4, 5 mundiales o en 10? En los que les correspondió la vida, No, en los que les la vida regaló cambia, la vida. el mundo cambia, cada No. vez hay más habitantes en este planeta. Me encanta es lo que una está fiesta de que hay pasando que hoy. llegar y llegar con alegría No. y hay que darle la posibilidad a más gente que participe. No, por decreto no me gusta casi nada. A mí me gusta naturalmente, que se Ay, den las ¿usted cosas cree naturalmente. que el Mundial cuando era de 16 y pasó a 24 fue por una encuesta universal de la FIFA? Fue por decreto. No, fue Y cuando porque- pasó no, a 32 fue por no. decreto. César. Y cuando pasó a 48 fue por decreto del Consejo Directivo de FIFA que lo aprobó. Tan orgánico, como que ahora usted es de los que Messi... usa la palabra Venga, orgánico permítame, para termino la justificar el idea. desorden. Venga, ningún desorden. El libre albedrío del anarquismo. No, tranquilo, ya Ah, se está bueno. yendo usted por allá de la anarquía, no. Tan orgánico Esa es como la ver palabra. hoy a Cristiano y a Messi, aún con casi 40 años, ser elegidos para ir a un mundial de fútbol. Naturalmente los jugadores han extendido sus carreras. Eso es a lo que yo llamo orgánico. Y naturalmente No, eso es pasamos en longevidad, algún eso es momento... que se cuidaron y fueron profesionales. César, y naturalmente pasamos en algún momento a tener más selecciones en el Mundial de Fútbol porque más selecciones son hoy en día competitivas que hace 50 años. ¿Hace 50 años Colombia era una selección competitiva? No, ¿Y hoy? aunque en el 62 fuimos al Mundial. ¿Y hoy? Hoy es una selección competitiva. Entonces nos ganamos ese derecho. A mí me gusta que las cosas se ganen con mérito. No, pero es que no se van a simplemente ganar. por es que hay una eliminatoria populismos. donde participan 211 selecciones y eso se va depurando. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre depurar los 16avos de final en un campeonato del mundo, en una misma ciudad o en 3 ciudades, donde participa la gente de una fiesta, donde se puede ganar más dinero, donde los futbolistas tienen más gloria, que decir, no, yo hago una eliminatoria y no dejo sino los 16 mejores equipos del planeta? Por favor, pensemos con un sentido de Mundial, beneficio para todo uno el mundo, espera para los 4 años, hinchas, César, para los patrocinadores, César, para los uno espera- anunciantes, para las elecciones, para los Pero futbolistas, pareces en campaña. los únicos que están en contra ¿Estás en campaña, de que haya César? más fútbol son los jugadores de ¿Estás fútbol. en Yo campaña? eso no lo he podido entender. ¿Estás en campaña, César? No, señor, porque yo no hago parte de la FIFA. Ahora, yo le digo una cosa. Uno espera 4 años porque va a haber a los mejores equipos del mundo, no va a haber rellenos. Para haber rellenos están las eliminatorias, para haber rellenos están las copas, la Eurocopa, las eliminatorias de la Eurocopa que tienen un montón de equipos relleno. Para haber rellenos están aquí en la eliminatoria suramericana Bolivia y, bueno, ni siquiera Venezuela, pues ya es competitiva. Pero César, uno va al Mundial de Fútbol es a ver lo mejor del fútbol Y es para que, valgan y- los y es 4 que usted años. cree que no va a meter haber un lo poco de mejor del rellenos. fútbol. ¿Usted cree que no ¿Pero va a haber para qué quieren lo meter mejor del rellenos? fútbol en el 2026? En octavos de final vas a encontrar los mejores 16 equipos. Me preocupa mucho esta propuesta de Mundial de Clubes porque sé que va a terminar siendo igual con el Mundial de Selecciones. Lo van a hacer cada 2 años y lo van a tirar. Maravilloso, espectacular. no. Entre más fútbol haya, más nos vamos a divertir. No le vayan todos. a mandar esta Ahora, grabación el de tema- César Augusto el al señor Infantino, por favor. El tema, no es que ya lo hablé con él, lo he hablado con él 2 veces. ¿Usted fue el que le dio la idea? No. No, César, hombre. No, la idea es de él, pero yo esa idea la he tenido siempre. Uno en la vida tiene que crecer. Si usted tiene una venta de perros, en vez de tener 5 puestos de perros, ¿no es mejor tener 10 puestos de Pero perros? he visto
Sí, Si y tienes gran 5 ejemplo. almacenes de venta de Gran zapatos, ejemplo, ¿no es César. mejor 10 almacenes de Gran venta de ejemplo zapatos? con lo de los perros. Más Porque empleo, he conocido vende muchos más. restaurantes que fueron maravillosos. Cuando eran chiquitos eran maravillosos. Tenían una sazón, una comida deliciosa. Ampliaron y cambió la calidad de la comida. Así mismo le pasa al Mundial si empiezan a abrir más cupos para selección. No le pasa al Mundial porque al final se hace la selección por eliminación directa. Hay 16avos de final donde clasifican los 32 mejores. ¿Usted cree que vamos a ver un mal Mundial en el 2026? Extraordinario. Para eso están las eliminatorias. Para ver huesos y ladrillos están las eliminatorias. Don Steven. Señor. Vamos a llevar un oyente a la experiencia de Caracol a Barranquilla con Nissan Colombia. Y estoy muy emocionado con eso, César. Y yo sé que usted también. ¿A usted no le parecería muy bueno poder llevar 100? No, pues... Bueno, siga, uno. Por sea. ahora uno. No, como al señor no le gusta que la gente disfrute, que la gente participe de la fiesta, que la gente tenga un espectáculo permanente. Mire, yo estoy feliz porque es muy fácil de que usted termine siendo ese gran ganador. Usted entra a la cuenta de Nissan Colombia con S, Nissan Colombia, en Instagram. Va a ver 2 videos que están publicados sobre una camioneta que es una belleza. La X-Trail e-Power. Interactúe con ellos, comente el video, compártaselo a sus amigos. Quien más interactúe con el video, más opciones tiene de ganar. Y mañana, justamente mañana, César, vamos a tener al feliz ganador de esta experiencia con Nissan Colombia y con el Pulso del Fútbol, el programa, entre otras cosas, más escuchado y visto de la radio y la televisión en Colombia. Cosa que les agradecemos. El Pulso del Fútbol es número 1, con una ventaja bastante considerable entre los programas deportivos de la radio, de las plataformas y de la televisión colombiana. Gracias a Red Más Noticias, al Canal 1 y a la gente que nos ve en YouTube. 5 jugadores menores de 20 años marcaron 5 goles o más en una misma edición de Copa Libertadores. Y hay un colombiano. ¿Sabe cuál es? No. El primero es Neymar. En el 2011 con Santos marcó 6 goles. Julio González, paraguayo de Guaraní, marcó 6 goles. Puede ser Miguel Borja. Máger Carrizo, con Vélez 5 goles. Cayo Jorge, con Santos 5 goles. Carlos Tevez, con Boca en el 2003 5 goles. Y James Rodríguez con Banfield en el 2010. Una lista bien distinguida. Tremenda. Anoche lista. Empataron, o ayer por la tarde, empataron Fenerbahce y Benfica en la Pre-Champions. Durán jugó 67 minutos, regular partido, le perdonaron una tarjeta roja y Richard Ríos fue la gran figura del partido, 90 minutos, destacado por el técnico y por la prensa de Portugal. Durán poquito, César. Poquito. Fue la gran figura, tuvo una oportunidad de gol y tuvo una altísima eficacia en el tema de recuperación de balones. Y Jerry Mina, del Cagliari, en una entrevista con la Gaceta dello Sport, dijo que Ernesto Valverde, cuando era el director técnico del Barcelona, y él llegó al Barcelona procedente de Palmeiras, fue, ¿no? Sí. De Palmeiras, habló con él. El primer día pasaron 7 meses y no le dirigió la palabra. Estuve averiguando, César, el tema que salió ayer de nuestro colega Dinas, a quien ni más faltaba, no quiero desmentir ni voy a desmentir. Pero estuve preguntando por lo que él dijo, que Juan Cruz Real estaba muy cerca de regresar a la América de Cali. De América, mis contactos. Puede ser que otros... Está sonando también para Millonarios. De pronto otros estén... Ah, sí, él suena siempre. De pronto otros están hablando con él. Pero le puedo decir que con quienes hablé me dijeron, no hay en este momento ninguna conversación con Juan Cruz Real. Y por ahora América mantiene al técnico, ¿no? No, pues al y menos... Nacional mantiene a Gandolfi. Y una última. Al menos hasta el partido contra Talleres Nacional. de Córdoba está interesado por Gonzalo Lencina, que tiene contrato con el Tolima hasta el año 2027. Buen delantero. A todos, gracias. Y que ojalá Millonarios pueda arreglar sus problemas. Chao. El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.